Buenos días a todos los hermanos de la patria ecuatoriana y un gran saludo para el doctor Marco Hugo Calderón. Es un consultor político internacional muy importante, asesor de varios gobiernos en Latinoamérica. Ahora mismo está por Panamá, según se ha informado. Preguntarle, bueno, cómo es el desenvolvimiento de los pueblos frente a la incredulidad de algunos que les fallan, frente a los que no cumplen la palabra, frente a las alternativas de izquierda, de derecha, viene el centro, viene la tercera vía. ¿Esto en qué circunstancias se da, doctor Marco Hugo Calderón? Bienvenido a Radio Morena y a toda la audiencia nuestra multimillonaria. Muy buenos días, distinguido director señor Almeida y distinguidos amigos oyentes. Esta es una gran oportunidad para hacer una reflexión. ¿Qué es lo que pasa con nuestro país en este proceso de elecciones? Resulta que en el mundo de hoy estamos viviendo los cambios rápidos y violentos. Hace más o menos escasos meses se definía que se duplicaba el conocimiento cada 180 días, es decir, cada 6 meses. Pero hoy, después de la reunión del G7, los investigadores científicos declaran oficialmente que cada 60 días se duplica el conocimiento en distintas áreas del mundo. Pero la sorpresa es que el sector donde menos se produce el cambio, más lento, es el sector de la gestión pública de Estado, en todos los países de América Latina sobre todo. Y esto obliga a que nosotros hagamos un ejercicio, los que trabajamos en los medios de comunicación y consultorías políticas, de lo que se llama la formación, la explicación del porqué de las cosas. Pues resulta que nosotros al vivir en una etapa de información con la Internet hace 20 años, de conocimiento y de cambios violentos, súbitos, rápidos y una cosa interesante, contradictorios. Si nosotros las elecciones políticas de nuestro país no la insertamos en este proceso de cambios rápidos, violentos y contradictorios, probablemente no vamos a poder acertar con la elección adecuada que tanto piden los ecuatorianos. Y es que ustedes son testigos de lo que ha ocurrido en estos últimos tiempos en elecciones. En Estados Unidos, un candidato como Donald Trump, a escasos días de las elecciones, tenía una desventaja de 10 puntos. En Uruguay, el actual presidente Yumandú Orsi, a escasos días tenía desventaja de puntos sobre la calle, que era el candidato gubernamental. Pero ¿qué ocurrió? Lo súbito, lo violento. Ganó aquella persona que, entre comillas, los indicadores de encuestas lo hacían perdedor. Esto implica que los consultores políticos y los que trabajamos en los medios de comunicación tengamos la obligación de explicar el porqué. Y una de las primeras razones multifactoriales, porque este es un fenómeno complejo, no es simplista, es que hay un proceso de degradación, de desgaste de las ideologías tradicionales, como decía el señor Almeida, la famosa izquierda, derecha, centroizquierda. No, hay un desgaste ideológico porque no han podido responder las distintas organizaciones políticas tradicionales en la región a las necesidades del famoso cambio para resolver el problema de la pobreza, para resolver el problema de la salud, de la educación, de la seguridad, de la energía. Al no poder responder positivamente durante muchos años, los partidos políticos tradicionales han ido perdiendo un elemento básico que lo tiene el área política, se llama credibilidad. Y la credibilidad, si usted la pierde, es como tirar el agua, un vaso de agua al camino, usted no lo puede recuperar. Porque la credibilidad se construye con 2 elementos fundamentales: decir y hacer. Tan sencillo como eso. Pero resulta que en el ejercicio público de Estado, los partidos tradicionales, con sus famosas posiciones ideológicas, no han podido decir y hacer. Han llegado, han dicho, pero no han hecho. Y han generado lo que se llama la demagogia clásica tradicional, pero algo peor, la pérdida de credibilidad del ejercicio público de Estado, que además, en su origen, en su génesis, es noble, es altruista, el preocuparse por el bienestar de todos a través de un ejercicio público con el Estado para el bienestar de todos los ciudadanos. Entonces, hay una necesidad enorme
de rescatar la credibilidad en este inmerso cambio súbito, violento y contradictorio. ¿Y cómo hacerlo? La pregunta del millón, porque todo el mundo dice, pero no dice cómo hacerlo. Y es que nosotros tenemos que entrar en una etapa de selección pedagógica política, de que el próximo presidente tiene que reunir algunos elementos básicos y fundamentales que ya están funcionando en la región. La elección de Bukele, Abinader en República Dominicana, José Raúl Molino en Panamá, Yamandu Orsi en Uruguay. Y ellos están respondiendo no a las ideologías tradicionales ni a los partidos, están respondiendo a su condición de sujeto político, como persona, como candidato, para lograr la conexión emocional con las necesidades del elector, alejado de los viejos paradigmas, de las viejas prácticas tradicionales políticas. Esto implica que el nuevo sujeto político tiene que prepararse, tiene que tener un perfil, y este perfil lo vamos a hablar el día de hoy. Por ejemplo, la tendencia en la región de la primera demanda frente a la credibilidad es que el nuevo sujeto político tiene que tener altos niveles de credibilidad, decir y hacer, y haberlo demostrado, tener lo que se llama efecto demostrativo. Haber demostrado que efectivamente lo que dice, lo hace. Cuando hace la exposición pública en radio o televisión o cuando hecho el ejercicio público. El segundo elemento de la cuadrícula presidencial que están demandando los electores: gestión, desempeño, performance, capacidad de gestión. ¿Sabes gobernar el país? ¿Sabes de economía? ¿Sabes cómo es la Constitución? ¿Sabes cuáles son los poderes del Estado? Es decir, capacidad de gestión, conocimiento, pero también tener capacidad económica. ¿Conoces cómo se maneja el presupuesto? ¿Cómo manejarlo adecuadamente? ¿Conoces de economía? ¿Tienes experiencia al respecto? Esta es una demanda que ya hace el elector. Y el tercer elemento es un liderazgo. La gente quiere elegir no a alguien que dependa de, sino que sea autónomo, que sea capaz de crear nuevas esperanzas de fe, un coraje de espíritu de cambio para un país. Es decir, venga el libre albedrío, la autonomía y la capacidad de un elemento básico que hoy exige el liderazgo transformador y que se llama capacidad de eliminar las contradicciones internas en su organización, en su partido o en su país. Ese es un líder. Los demás son dirigentes. Esa es la diferencia entre un líder y un dirigente. Entonces la gente hoy exige, el elector, que no haya solo un dirigente político, sino que sea un líder capaz de transformar. Se llama LT. No un líder viejo autocrático, maltratador, autoritario, impune, ni tampoco democrático que deja hacer y deja pasar, sino transformador, que articula nuevamente las necesidades populares. Y finalmente el último es la inteligencia emocional. Todos los estudiosos en el mundo, rusos, chinos, europeos, latinoamericanos, coinciden en que las campañas políticas tienen un gran componente, enorme componente emocional. El 80% de la elección, el último día de las elecciones, es emocional. El otro 20% es todo el trajín del desempeño, de trabajo en las redes sociales, de trabajo de imagen, de exposiciones públicas, de debates, de organicidad. Pero el trabajo más importante lo tiene que hacer el sujeto político, fíjense, que es conectarse emocionalmente con la necesidad del elector. Y esto implica que este sujeto político tiene que tener una preparación, por ejemplo, saber planificación estratégica. Lo primero que tiene que hacer un candidato, o lo hacen, lo hizo Abinader, lo hizo José Raúl Molino aquí en Panamá, lo hizo Yamandu Orsi en Uruguay, es un mapa estratégico político de campaña. Incluyente, ¿qué significa incluyente? Y participativo, que todos los que son candidatos en las provincias, en los cantones, en las parroquias, tienen que diseñar y tienen que trabajar durante 8 o 16 horas ese mapa estratégico de campaña. Por dos razones fundamentales. Porque cuando usted logra la participación de la gente en ese diseño, con gente, en caso de Ecuador, de las 24 provincias, de las 4 regiones, del oriente, de la zona andina, de la costa, de la zona insular, cada uno aporta especificidades. Esas especificidades de las necesidades de Galápagos, del oriente, de la sierra, de la costa, o de cada provincia y de cada parroquia,
son los que van a dar los elementos empáticos de conexión con las necesidades. Hoy el candidato tiene que trabajar mucho más científicamente, prepararse más que hace 20, 30 años, donde era fácil hacer una campaña, porque hoy el elector con las redes sociales ha desarrollado, y los cientistas lo ubican como el CIG, coeficiente de inteligencia grupal. Ya usted no puede echarle un cuento, una mentira, un engaño a la gente, porque lo único que hacen ellos cuando un candidato está hablando y diciendo que yo nunca dije esto, hacen un clip, entran en Facebook e Instagram y dicen, hace 2 años usted dijo lo contrario. Y queda develado como un farsante, como un demagogo. Y esta es la exigencia para que los nuevos líderes políticos practiquen la credibilidad, decir y hacer, y rompan el viejo paradigma de creer que pueden seguir con la demagogia. Hoy, la rigurosidad y el escudriñamiento público hace y obliga a que haya esta cuadrícula presidencial. El elector ya lo sabe, pero nosotros en este programa lo estamos describiendo. Credibilidad, capacidad de gestión, liderazgo transformador e inteligencia emocional para conectarte con las necesidades populares. Entonces, lo interesante de Ecuador es que, a pesar de que vivimos en un diagnóstico crítico, quiebre institucional con penetración de organizaciones criminales en el sistema de justicia, en el sistema ejecutivo, en diversas instituciones, sin embargo, frente a la crisis, todos los cientistas dicen se esconde la gran oportunidad, porque los cambios rápidos se hacen cuando se producen crisis. Los cambios lentos son de evolución. Entonces nosotros tenemos los ecuatorianos la gran oportunidad de hacer un cambio en el país. Y este es el mundo de la contradicción. A pesar de que es un país que está en una crisis económica, energética, de empleo y de seguridad, tiene la gran oportunidad de transformarse en un país diferente. Pero si la gente, los líderes políticos, los candidatos, tienen calidad. Y ahí vamos a hablar de un tema interesante. Porque como las ideologías han ido perdiendo su capacidad de gestión, entonces aparecen nuevos elementos de trabajo, la eficiencia y la productividad, la eficacia, los resultados, la competitividad, y que son términos del mundo moderno, en el sentido de que si usted llega a ejercer la presidencia de la República, usted, en lugar de hablar de ideología, si es de izquierda, derecha, etcétera, usted tiene que dar resultados, resolver el problema de la seguridad, de la energía, de la educación, de la salud. Y eso solo se puede hacer cuando empieza a trabajarse con las normas de la calidad total: eficacia, eficiencia, trabajo en equipo, participación. O sea que el mundo cambió y nuestros líderes tienen la obligación de cambiar. Por eso le decía que si antes cada 180 días se duplicaba el conocimiento en todas las áreas, en política está muy lento y tenemos que ponerle el acelerador. Es una gran oportunidad que tiene el país, por ejemplo, para buscar y encontrar en estos meses este 70% de electores, que lo dicen todas las encuestas, que no creen los 16 candidatos. ¿Y sabe por qué no creen? Porque dice que no sirven, porque no cumplen la cuadrícula. Ni credibilidad, ni liderazgo transformador, ni gestión, ni inteligencia emocional. No hay conexión, no les interesa. Pero en estos meses puede aparecer, con esta información formativa política que está dando Radio Morena en esta entrevista, y empezar a trabajar, empezar a decir, ya no podemos engañar a la gente, vamos a decir y hacer. No vamos a hacer un chorizo de promesas de 12 cosas que no la vamos a cumplir. Digamos 3. Vamos a trabajar en energía alternativa, por ejemplo, para el problema energético. Vamos a trabajar en empleo, dando fortalecimiento al crédito del sector informal de la economía, que ha estado abandonado. Ser creativos, diferentes. Entonces, esto va a obligar a la gran oportunidad de mejorar la calidad de los candidatos políticos. Y esto es interesante porque se está hablando siempre de una dicotomía, que si solamente los grandes indicadores de las encuestas. Les doy una información un poco triste para las grandes encuestadoras. En todas las elecciones tradicionales últimas en América Latina y en la región y los Estados Unidos, las encuestadoras han fracasado, porque se ha desarrollado lo que se llama un mito. ¿Cuál es el mito? El vaciamiento de la realidad. La encuesta es simplemente un indicador temporal, tiene longevidad de vida. Puede durar 24, 48, 72 horas. Cualquier variable hace cambiar emocionalmente al elector. Así que es un indicador simplemente de ajustes cotidianos del 20%, ojo, del 20%
de lo que necesita un candidato presidencial, que es todo el trabajo organizativo, los indicadores de encuesta, trabajo en las TikTok, en las redes. El 80% es trabajar con un mapa estratégico de lo que pide la provincia, el cantón, la parroquia y la gente, la conexión emocional. Y eso implica estudiar, trabajar en territorio, hacer la armonía entre el conocimiento técnico y el conocimiento práctico, embarrarse, enlodarse. Hoy el elector con su coeficiente de inteligencia grupal no lo pueden engañar. Por eso es que el 70% ven que los candidatos no sirven, dicen no sirven, no tienen calidad. Así que la obligación nuestra es la gran oportunidad que tenemos de elegir un candidato que reúna esa cuadrícula presidencial. Recuerden, credibilidad, decir y hacer, liderazgo transformador, no depender de nadie, capacidad de gestión, tener experiencia e inteligencia emocional, conectarse en territorio con lo que pide la gente. Esto es muy importante. Hugo Calderón, las emociones populares, Latinoamérica, yo creo que Iberoamérica tiene ese sentimiento profundo de la parte popular. Yo soy partidario de ese concepto. Inclusive usted habrá visto que en la última elección en los Estados Unidos, como ya nuestros hermanos latinoamericanos han poblado y han hecho otra costumbre en los Estados Unidos, y bien el presidente Trump se ubicó en los sentimientos, en el nacionalismo, en la posición de pelear contra, siendo él un hombre muy rico, contra los sectores dominantes acá en Latinoamérica, contra las oligarquías. Eso de una u otra manera hace que ese 70%, que es una ola inmensa de emociones, es el que votó en un momento determinado por Roldós, acá en Ecuador, votó por grandes líderes que hemos tenido, lo mismo que allá en Panamá, las emociones, y en ese sentido yo creo que nuestro pueblo se enconcha, sabe quién le está mintiendo, pero no confía en el poderoso que de una u otra manera no le ha cumplido. Eso, habrá un candidato aquí en el Ecuador que podría encajarse en ese concepto. Señora Almeida, mire, primero hay que romper los mitos. El famoso mito que estamos viendo que sí, que solamente hay dos fuerzas. Mentira. El 70% dice no sirven. Y en ese 70% de no sirven están todos. Y entonces, segunda posibilidad. Hoy hay una carrera de gente que puede llenar los requisitos y puede ser una alternativa a la sorpresa. Por eso decía que los analistas tenemos la obligación de ver el escenario con tres parámetros. En política moderna, hoy, no como la política vieja, tradicional, es cambios súbitos. De repente puede aparecer un candidato que llena la cuadrícula presidencial con niveles de credibilidad, de gestión, de capacidad de experiencia, un liderazgo nuevo y una conexión muy buena popular. Aparece súbitamente, violentamente y contradictoriamente en medio de la crisis, es la solución que están esperando los electores. Y esto es interesante, porque frente a las crisis, como decía Albert Einstein, siempre se esconde la gran oportunidad. Así que tenemos una oportunidad, pero si nosotros tenemos la voluntad de trabajar no en la información, en las viejas prácticas de la detracción, de la estigmatización y la descalificación del adversario político, sino en las buenas prácticas, formación, propuestas positivas con conocimiento de acciones prácticas y sensibilidad social. Entonces vamos a cambiar, vamos a encontrar a alguien que llene esas posibilidades del pueblo ecuatoriano. Yo creo que es la gran oportunidad y nosotros vamos a encontrar ese candidato. Calderón, sí, frente a ese escenario, por un lado vemos los sectores poderosos, algunos de la reelección, lo otro una línea política que aparentemente pues está ligada un tanto a la izquierda, pero un tanto popular también. Podríamos encontrar un outsider acá, tipo Jimmy Jairala, tipo Tillerías, ese análisis de identificación popular, que es un sentimiento muy profundo que lo impulsó internamente nuestro organismo, o lo impulsa nuestro organismo, en base a la solidaridad, en base a la unidad de conceptos. ¿Creería usted que podría haber por allí una
una alternativa, ya que sacaron, por ejemplo, a Jan Topic. Correcto, pero si usted recuerda todo el proceso histórico-político de la región, sobre todo para estar cercanos, la aparición, por ejemplo, en El Salvador de Bukele es por el agotamiento del Farabundo Martí, donde él se inició, y la derecha tradicional salvadoreña. La aparición de un Milei en Argentina es por el agotamiento del kirchnerismo y la tradicional derecha. El aparecimiento de los líderes es cuando hay crisis y agotamiento de lo tradicional en la ideología y en los partidos políticos. Es conocido por todos los estudiosos que cuando usted hace un ejercicio de poder de más de 10 años, ya usted va en un proceso de declive, es como el envejecimiento. Hay un proceso de deshumanización de lo que inició ese partido político o ese movimiento. Le ocurrió al kirchnerismo, creo que lo está viviendo el correísmo en Ecuador, lo viven todos los movimientos de toda clase en América Latina. El negarse, la no aceptación de que ese proceso de degradación y de exterminio se está dando, es lo que está llevando a que aparezca el outsider, súbitamente y violentamente. Entonces aparecen los nuevos sujetos políticos. Porque tengo que decirle una cosa, en el mundo de hoy se rompió el paradigma tradicional para todos los que han participado en política, y usted creo que es un hombre que me conoce mucho, señor Almeida. Habían antes 4 patitas igual que una mesa para una campaña política. La patita número 1 era el partido político fuerte. La patita 2, tener harto dinero, una estructura económica. Luego, una estructura de propaganda. Y finalmente, como complemento secundario, el sujeto político. Cualquiera, decía la gente, cualquiera puede ser presidente con plata, partido y una buena propaganda. ¿Se recuerda, señor Almeida? Hace 20, 30 años. Y ocurrió en el Ecuador. Pero hoy no, el mundo cambió. Las redes sociales, la internet, la velocidad de los cambios, súbitos, violentos y contradictorios. Hoy, el elector desarrolló el coeficiente de inteligencia grupal, el sentido común que decía el filósofo Gramsci, y ya no es fácil de engañar. ¿Y qué ocurre? Ya se fija en el sujeto político. Ya no le interesa ni las ideologías ni los partidos, le interesa el sujeto político. Ese me convence. Yo le creo, tiene credibilidad, conoce, sabe, me despierta simpatía, porque el sujeto político tiene que tener 2 dimensiones. Usted lo sabe, señor Almeida, dimensión tangible y dimensión intangible, igual que un producto político, por eso se llama marketing político hoy, mercadeo. Lo tangible es cuando el elector percibe de ese candidato físicamente la buena voz, la buena presencia, lo motiva, físicamente sus sentidos lo captan. Y lo intangible es que al escuchar el conocimiento, la esperanza, la fe, el cambio, la fuerza de espíritu, de corazón, el patriotismo para querer a su patria y el bienestar de la gente, lo siente. Eso se llama intangible. Cuando un perfil de un candidato tiene esos 2 elementos en una gran proporción, se convierte en líder. Y América Latina lo ha tenido. Todos han sido outsiders. Los líderes han sido outsiders. Así que nosotros tenemos hoy la gran oportunidad también de que aparezca un outsider con esas características. Ahora con 31 minutos queremos comprometerle, doctor Marco Hugo Calderón. Le saluda a Roberto Figueroa para en una nueva oportunidad seguir charlando y abordando en un tiempo tan pero tan puntual como el que usted acaba de señalar. Recuerdo la primavera árabe, cómo cambió el panorama mundial desde allá. Ese lejano oriente que ahora anda con problemas tan pero tan complejos en la sociedad. Le queremos comprometer para una nueva oportunidad seguir charlando y abordar otros y otros temas que en el orden de microeconomía, de macroeconomía, son vitales para una toma de decisión que tenemos en febrero, a la vista en el Ecuador, en febrero del año 2025. Un abrazo cordial, doctor Marco Hugo Calderón. Un abrazo a todos ustedes y decirles que el reto que tenemos todos nosotros, los que trabajamos en los medios de comunicación y la consultoría política, es la adaptabilidad a estos nuevos cambios, súbitos, violentos y contradictorios. Y por eso es que aparecen los outsiders. Muy buenos días. Qué gusto. Un gran abrazo para usted.